Bueno, un tribunal de La Haya ha dado una determinación importante hacia el país. Bolivia va a tener que indemnizar a la empresa Rurelec, que es subsidiaria de Guaracachi, con más de 40 millones de dólares. Esta por una determinación y la nacionalización del 50% de este paquete accionario. ¿Cómo entendemos una determinación como esta y qué repercusiones puede haber para el país? Está con nosotros un abogado especialista en temas internacionales, don Hugo Siles. Gracias por estar con nosotros aquí con La País. Gracias por la invitación. ¿Cómo interpretamos los bolivianos esta determinación que ha tomado un tribunal importante como es el de La Haya? Bueno, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya ha fallado en favor de la empresa Rurelec, una empresa británica que el año 2010 tenía el control del 50% de las acciones de la electricidad, de las empresas de electricidad en Bolivia, por lo menos en una de las tres. Las otras son Vallehermoso y Corani, y sin duda que al demandar esta empresa el año 2012 el Estado boliviano, después de un proceso de litigio que ha existido entre las partes, finalmente hace algunos días atrás la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya ha fallado en favor de la empresa, pero también hay que reconocer que la demanda que interpuso Rurelec contra el Estado boliviano era de 142 millones de dólares. Además que había otra empresa, Guaracachi Inc. América, que también hacía una demanda por la expropiación de las acciones. Pero después de toda la presentación de los alegatos, finalmente el laudo arbitral establece solo pagar 35 millones de dólares, que serían por las expropiaciones de las acciones nacionalizadas por el Estado boliviano en mayo del año 2010, y los 5 millones y un poco más reconoce la Corte que son los dividendos que se le debe pagar a la empresa antes de la nacionalización. Habían dividendos en curso que la Corte ha establecido que se deben pagar a esta empresa. Obviamente que un laudo arbitral que se ventila y que ya es publicado en la Corte Permanente de Arbitraje es inapelable. Bolivia podría recurrir a la interpretación del fallo para poder de alguna manera alargar un poco los plazos, pero es muy difícil que en este momento nuestro país se desentienda de un fallo. Entiendo que el Procurador General del Estado seguramente que ha anunciado algún tipo de medida para poder también atender a este laudo, pero consideramos que el fallo no exime mayor revisión, salvo la interpretación que sí puede estar muy explicada para poder, según los plazos establecidos, ya pagar lo que corresponde. Finalmente Bolivia se ha quedado pues con las acciones de la empresa y son empresas que están ahora bajo control del Estado. En el caso de las otras dos empresas, el Estado sí concilió cuentas. Una es la subsidiaria de Suez de Francia y se evitó ir a La Haya. Es decir, a veces es mejor conciliar que ir a una Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Para que se entienda, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya está suscrita a esa Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil. Es decir, es una corte ad hoc que está paralela a la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia de La Haya, la que recientemente ha emitido un fallo en el litigio marítimo de Chile y Perú, es una corte constituida. Pero al lado, digamos, de esta corte está la Corte Permanente de Arbitraje, a la cual recurren, aparte de estados, por litigios marítimos u otros, también empresas estatales o empresas privadas. Es una especie de corte que dirime casos de derecho internacional público y derecho internacional privado.
pero es una corte ad hoc, es decir, hay que solicitar los árbitros de un listado. Es muy diferente, por lo menos en términos de contenido, que la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Entonces, pero está en el mismo edificio y presta servicios para estos casos. Cuando una empresa, un Estado, se siente vulnerado en sus derechos, puede acudir a la Corte. Hugo, estamos a nivel nacional en este momento, todo el país nos está viendo, la señal de PATEN. Estamos con el abogado, con especialista en temas internacionales, doctor Hugo Siles, quien nos está explicando, y para que la gente en el país pueda entender en este momento, cuán bueno o cuán malo es un fallo de esta naturaleza para el país. En un principio, en términos económicos hablamos, la propuesta que hace RURELEC a nivel internacional es pagar más de 100 millones de dólares, pero acaba con una determinación económica de pagar más de 40 millones de dólares. Bueno, en términos relativos, por lo menos el Estado boliviano no va a acceder a pagar los 142 millones de dólares que demandaba RURELEC, pero sin duda que 41 millones de dólares por las expropiaciones de las acciones de más del 50% es una cifra considerable. Habrá que ver cómo en la interpretación del fallo, cómo el Estado boliviano va a hacerse cargo de estos pagos, pero es muy difícil eludir a esta responsabilidad. Máxime si en este momento Bolivia está depositando una confianza para también solucionar pacíficamente sus controversias, en el caso de la demanda marítima presentada en abril del año pasado en La Haya. Y son estos tribunales, es esta instancia la que en todo caso Bolivia ha escogido para dirimir sus diferencias con Chile. En este marco, un fallo, un laudo de esta Corte en el marco de la Corte Permanente de Arbitraje, como ya expliqué, es sin duda para acatar. Es una sentencia que finalmente tiene que ser acatada. Por lo menos se ha restado de esa cantidad significativa de 142 millones y también se ha desestimado el pago que exigía la otra empresa, Guaracachi Inc. América, que también ha sido en todo caso favorable al Estado boliviano, porque el laudo arbitral desconoce competencias del tribunal para el pago a esta otra empresa. Eso ha significado por lo menos reservarse para Bolivia el no tener que pagar a una segunda empresa que también establecía argumentos para que el Estado boliviano le indemnice por las acciones. Doctor Siles, ahora quiero aprovechar para hablar del tema justamente de la propuesta marítima. En la reunión de cancilleres que hubo, le han propuesto que el gobierno continúe todavía con la demanda después de lo que ha sucedido en el último arbitraje que ha tomado La Haya entre Chile y Perú. ¿Cuán importante es esto de que se mantenga una propuesta como la que se ha determinado ayer y la que se ha determinado? Y ayer el presidente Evo Morales decía, Chile tiene la postura de que los tratados no se tocan. Sin embargo, históricamente se ha visto que estos tratados han sufrido modificaciones o han recibido una propuesta de parte de Chile para que exista una modificación. Bueno, para Bolivia en este momento, después de haber revisado, analizado el fallo que ha emitido el Tribunal de Justicia de La Haya sobre el conflicto de límites marítimos entre Chile y Perú, es sin duda un momento expectante porque en el fallo mismo, que hemos sido todos testigos, se establecen una serie de precisiones que en el mismo proceso dan cuenta de que Chile ha ofrecido a Bolivia, en un momento de la historia, en el año 78, una salida. Además, que reconoce también que los territorios en litigio fueron con anterioridad, pertenecieron a Bolivia. Es decir, hay argumentos que pueden ser incorporados al momento de presentar la memoria, que tiene fecha, entiendo, para el 19 de abril de este año, y en la cual el contenido de la demanda, de la estrategia que tenemos jurídica, va a consignar todos los elementos de prueba posibles y disponibles. Y creo que la mayor fortaleza de la demanda y de la memoria está precisamente en mostrarle a la Corte que después de la Guerra del Pacífico hubieron momentos en los cuales Chile ofrece una alternativa para sacar a Bolivia del encierro. Lo hace incluso antes del Tratado de 1904 y después del Tratado de 1904 hay negociaciones y acercamientos concretos, es decir, delegaciones oficiales de Santiago reunidos con delegaciones oficiales
de la paz para poder establecer alternativas para sacar a Bolivia del encierro. Eso es, sin duda, un elemento de prueba sustancial. Por eso es que los ex cancilleres ya en una responsabilidad de política exterior de Estado, porque este es el Estado boliviano, es decir, independientemente de los gobiernos, le han dado al presidente y a la demanda marítima boliviana el espaldarazo para permanecer y continuar precisamente invariable en La Haya y no ceder ante algunas pretensiones que han aparecido en las últimas horas desde Santiago de establecer condicionamientos para negociar con Bolivia, pero retirar la demanda. Esas afirmaciones de Santiago, de Chile, son en este momento infructuosas o improductivas para lo que Bolivia ya ha decidido. Es decir, llegar a decidir presentar una demanda es sin duda una variante de la política exterior de Bolivia que innova en un espectro que es nuevo para nosotros, porque hasta el momento Bolivia y Chile habían tenido tal vez algunos acercamientos, negociaciones para ver el tema, pero recurrir a una Corte Internacional de Justicia y someter nuestro problema marítimo a un tercero, a una Corte Internacional, sin duda es la innovación de la política exterior, y por eso es que los cancilleres en días pasados, en horas pasadas, le han dado apoyo, porque tiene consistencia, Jorge, tiene una posibilidad real de que nuestra demanda reciba en La Haya la consideración de que Bolivia está pidiendo derechos expectaticios que le asisten por tener todo un contenido y un proceso histórico que respalda. Encima, que para presentar Chile los argumentos de delimitación de límites terrestres con el Perú, pone como elemento de prueba un momento de la negociación que ha tenido con Bolivia en el 78. Es decir, para precisar el hito 1 y establecer que la frontera terrestre entre Perú y Chile es el hito 1, Chile muestra que en el año 78 le ofreció a Bolivia una salida donde precisamente el hito 1, que estaba circunscrito por la línea de la Concordia, era el territorio límite, porque entre ese espacio, entre la línea de la Concordia y el norte de la ciudad de Arica, estaba el territorio que Chile le ofrecía a Bolivia. Entonces, con ese argumento que nos parece interesante, Bolivia también puede fortalecer y apoyar esta memoria que va a presentar en el mes de abril. Don José Les, quiero agradecerle por la claridad con la cual nos ha explicado y ha explicado al país también de manera más entendible lo que ha sucedido con el arbitraje de la RURELEC y el tema marítimo que es tan importante para los bolivianos. Le agradezco enormemente por estar aquí en Guanacaste. Gracias, Jorge. Gracias. Alex, tenemos más. Así es, Jorge.